Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Evelia Méndez García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería en Logística, quinto semestre. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Juan Morales. Bueno, antes de comenzar con los puntos y los problemas, quiero mencionar algunas definiciones que me parecen bastante importantes para comprender un poco más lo que vienen siendo las respuestas. En las primeras definiciones tenemos lo que vienen siendo los datos, que son un conjunto de información recolectada como medios, géneros y respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. Bueno, para empezar con los primeros ejercicios del punto 1.2, con el título de Pensamiento Estadístico. En los ejercicios utilicen el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible, pero muy improbable, o posible y probable. Bueno, en el ejercicio número 7 tenemos el tema del Super Bowl, que dice: los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta fue posible, pero muy poco probable. ¿Por qué? Porque esto es posible que pueda suceder, pero hay una probabilidad muy pequeña de que esto pase. En el ejercicio número 11 nos habla de la Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta fue posible, pero muy poco probable. Al igual que el evento del Super Bowl, esto es posible de que pase, pero es una probabilidad súper pequeñita de que esto pueda llegar a pasar. En el punto 1.3, tipos de datos, en los ejercicios determine si el valor dado es estadístico o un parámetro. Bueno, antes de eso igual voy a mencionar las definiciones, así mediante esto es como van tomando como más sentido las respuestas que estoy poniendo. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Y tenemos lo que vienen siendo los datos discretos. Reciente cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es de 0, 1, 2, etc. En el ejercicio número 5 dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto viene siendo un dato estadístico, como lo mencioné antes en la definición. Vamos a regresar un poquito. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de muestra. O sea que aquí están dando a conocer mediante los datos de censos el ingreso anual medio por hogar de los individuos graduados de bachillerato. Entonces la respuesta es estadístico.
En los ejercicios determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de los semáforos. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo de New York Times. Esta respuesta fue de datos discreto, porque esto nos está diciendo las cantidades de los dispositivos, igual como se dijo en la definición, esto es algo que puede contarse. Ahora vamos a pasar al 1.4, que es el pensamiento crítico. Y dice en los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con el mejor estado de salud. En el ejercicio número 7 nos dice perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi respuesta fue, o en este caso la conclusión alternativa, es que tal vez los oficiales de policía tienen más inclinación a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos. Por ello, los grupos minoritarios reciben un mayor número de multas. En los ejercicios 9 a 20 utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. En el ejercicio número 10, árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibe 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de los 7.073 respuestas. Podría concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. Mi respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque podríamos concluir que más de la mitad de la población está prefiriendo árboles reales que a los artificiales, porque el porcentaje es mayor de la mitad, o sea que es mayor del 50%. Bueno, en el 1.5 nos dice recolección de muestras. Igual aquí les mencionaré lo que son algunas definiciones que tienen que ver con mis respuestas para que se entiendan un poquito mejor. Bueno, en el muestreo sistemático elegimos que algún punto de partida y luego seleccionamos cada número, por ejemplo, cada quintiagésimo elemento en la población. En definiciones tenemos que un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando.
El ejercicio dice: determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Prueba de la equinesia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinesia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinesia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Equinesia in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 290, número 21. En mi respuesta puse que es un estudio observacional, porque se ven y se miden características específicas. En el siguiente nos dice: identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, crítico, que es el 2.5 y son las gráficas inadecuadas. Y dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Y por qué? La respuesta fue que no. Y el por qué es porque la gráfica crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble del de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Bueno, en el tema 2.2, la distribución de frecuencias. En el ejemplo nos dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga en el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Bueno, estos son los pulsos de la tabla 2.1. Y nos dice procedimientos para construir una distribución de frecuencias. 1. Seleccione las 7 clases. 2. Calcule la anchura de la clase. Son 24 menos 60 entre 7 igual a 9.1428.571 igual a 10. En la 3 dice elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. 4. Suma la anchura de la clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. 5. Los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra en el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clases correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. 6. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Luego tenemos distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proposición o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Okay.
Mm, luego tenemos que sacar la distribución del pulso de la distribución de frecuencias de pulso de mujeres. Bueno, aquí yo ya tengo previamente la gráfica realizada, pero para resolverla en Minitab nos vamos a lo siguiente. Aquí ya tengo los 40 datos previamente capturados. Veamos que son 40 datos. Y vamos a proceder a ir a las gráficas, histograma, simple, elegimos el pulso de mujeres, en escala vamos a ponerle en tipo de escala de Y, vamos a ponerle de frecuencia, que es lo que estamos buscando, y en etiquetas lo dejamos como distribución de frecuencia en pulso de mujeres. Después le damos en aceptar y nos queda esta barra que nos sale con más barras de las necesarias. Vamos aquí a darle en escala X doble clic, nos vamos a editar escala en X, y nos vamos aquí donde dice número de intervalos, vamos a elegir los 7 intervalos que nos marcaba anteriormente, y aquí donde dice posiciones de punto medio vamos a borrar estos datos y vamos a agregar estos datos que nos mencionaban antes en esta parte. Vienen siendo estos datos de acá. ¿Okay? Entonces vamos a quitar las comas para que se quede un simple espacio y le damos en aceptar. Ok, aquí ya quedaron los 7 intervalos. Vamos a agregarle los datos. Dice, le damos clic derecho en agregar, dice etiqueta de datos y usar etiquetas de valor de Y, aceptar, y ahí tenemos que vienen siendo nuestros datos. De igual manera tenemos aquí la frecuencia y de este lado el número de clase. Ok, en cada barra podemos ver lo que son los valores y las clases. Y si sumamos lo que vienen siendo todos los números de las barras, vamos a darnos cuenta que nos da los 40 datos. Y podemos corroborar que es igual a la otra barra que tenemos acá en nuestro archivo de Word.
Y seguimos con lo siguiente, que nos dice ok, vamos a ver aquí lo que nos pide. Bueno, aquí nos dice que la distribución de frecuencias relativas, una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia relativa de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual. Entonces aquí vamos a hacer la siguiente gráfica de distribución de frecuencias, pero esta vez por porcentaje. Ok. De igual manera nos vamos a Minitab, gráficas, histogramas, simple, se queda un pulso de mujeres, donde dice tipo de escala sería por porcentaje. Y en etiqueta sería distribución de frecuencia por porcentaje en pulso de mujeres. Aceptar. Y de igual manera tenemos que cambiar, aquí viene siendo lo de las barras, X, número de intervalos son 7 y las posiciones de punto medio son las mismas que pusimos anteriormente. Hay que eliminar las comas. Y le damos a aceptar. Agregamos las etiquetas de datos, usar etiquetas de datos en valor Y, le damos a aceptar. Y los porcentajes quedarían de la siguiente manera. Esta vendría siendo la distribución de frecuencia por porcentaje en el pulso de las mujeres. Si la comparamos con la otra barra, vemos que es igual a la gráfica que acabamos de hacer en Minitab. Okay. Ahora vamos al ejemplo que nos dice pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia e incluya 10 clases. Ok. En este caso ya tenemos capturados los pulsos de los hombres, que son igual 40 datos. Se realiza todo de la misma manera. Aquí le cambiamos a pulso de hombres. Y en opciones de datos
Vamos a ponerlo por frecuencia, ya que está en porcentaje. En etiquetas vamos a poner la distribución de frecuencias en pulsos de hombres. Vamos a aceptar. Y aceptar. Ok, pulso de hombres no se ve quedar. Vamos a aceptar. De igual manera vamos a colocarnos aquí en X, editar, y aquí vamos a poner lo que viene siendo los 10. Y esto lo dejamos de la misma manera. Agregamos lo que vienen siendo los datos. Y nos quedaría de esta forma. Si los contamos son las 10 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Entonces así estaría nuestra distribución de frecuencia en pulso de hombres. Podemos comparar con la otra barra que tenemos de este lado y vemos que es igual. Okay. Ahora pasamos al siguiente ejemplo que nos dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estrónico 90 en milibecquerels, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtiene de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de Unexpected Rise in Strontium in 90s in USA, de Mangano et al. Construyó una distribución de frecuencias con 8 clases. Bueno, aquí tengo yo mi distribución de frecuencias. De 8 clases, y ahora vamos a proceder a realizarlo en Minitab. Pues de igual manera, histogramas simple, relaciones en diente de leche, de frecuencia en radiaciones en dientes de leche. Ok, vamos a aceptar. Vamos a la X. Nos pidieron 8 clases. Menos 9. Cambiamos a 8. Y las posiciones de punto medio se quedan igual. Quedaría de esta forma. Agregamos los datos. Y quedaría de esta forma. Igual que acá. Vamos a ver que es la misma barra.
Y ahora vamos a proceder a hacerlo, pero con la frecuencia relativa, o en este caso porcentaje, que de igual manera ya la tenemos realizada. Entonces sería igual histogramas simple, pero en este caso vamos a cambiar la opción de datos. Que viene siendo por porcentaje. La etiqueta, vamos a poner distribución de frecuencia por porcentaje, radiación de dientes de leche. Aceptar. Recordamos que nos pide 8 clases. Además se queda igual y agregamos lo que van siendo los datos del porcentaje. Y nuestra gráfica quedaría de esta forma. Aquí para hacer un poco más pequeño esto. Y checamos con nuestra barra de igual. Vemos que queda exactamente igual. En el punto 2.3 es el tema de histogramas. Bueno, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center for Health Statistics through National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, el peso en libras, la cintura es circunferencia a la cintura en centímetros, el pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, el SISTE es presión sanguínea sistólica, días es presión sanguínea en diastólica, y cuál es el colesterol, IMS es el índice de masa corporal, el muslo, longitud del muslo en centímetros, el codo es anchura del codo en centímetros, la MUN es anchura de la muñeca en centímetros y libra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Bueno, aquí yo tengo ya previamente realizadas lo que vienen siendo los histogramas en resumen. Aquí nos marcan lo que vienen siendo todos los datos y nos aparece aquí lo que viene siendo la campana de Gauss, que está un poquito más curviada hacia la derecha. Bueno, para explicar un poquito más esto, en ese lado nos aparece lo que viene siendo la frecuencia y en la parte de abajo lo que vienen siendo las edades.
Y aquí tenemos esto, lo que viene siendo los datos. Pues ya sabemos que la media, para sacar la media, nos da 35.475. Vemos que se suman todos los datos y se saca un promedio. La desviación estándar viene siendo lo de qué tan alejados están los datos de la media. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. La sistemetría o el sesgo, como bien menciono, viene siendo como que la curvatura o de lo que viene siendo de la campana de Gauss, en este caso de la parte derecha, esta curvita sería lo que viene siendo el sesgo, y aquí tenemos el valor estimado. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la cortosis, que lo tenemos como un negativo, que nos dice cuando tenemos un número negativo y nos indica que la distribución de la curva es normal. Cuando viene siendo un número positivo nos indica que los datos están concentrados en la media. Bueno, como en este caso, como lo mencioné antes, en la kurtosis, con respecto a la curva, acá tenemos el histograma de la estatura y podemos ver la diferencia de la campana, y que efectivamente aquí la kurtosis está concentrada en la media, lo que viene siendo la curva de aquí. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar los histogramas en Minitab. De igual forma, yo ya capturé previamente los datos, que vienen siendo 40 datos por cada fila. Y vamos a empezar con lo que nos pide primero lo que viene siendo el histograma de la edad. Para realizar el histograma, obviamente para realizar un histograma normal que no nos salga con todos los datos que mencioné antes y que aparecieron antes en las imágenes de Word, simplemente nos vamos a histograma en simple y elegimos la edad y le damos en etiquetas, le ponemos histograma de edad, aceptar, y nos quedaría de esta manera. Pero nosotros estamos buscando el histograma con más información. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica y resumen gráfico. Vamos a borrar lo que teníamos previamente seleccionado, vamos a poner edad. Obviamente el nivel de confianza nos va a salir 95.0, eso se queda igual. Le damos en aceptar y aquí tenemos la gráfica. Vamos a agregarle los datos. De datos. Y aquí ya aparece. Ok. Aquí nos... Okay. Y pues aquí nos aparecen todos los datos antes mencionados, como el intervalo de confianza,
intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para la desviación estándar y la mediana, rango intercuartil, bigotes, intervalos de confianza 95, la media y la mediana. Ok, ya está siendo la gráfica de edad, y para los siguientes que nos piden, que vienen siendo estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Ok. Igual sería resumen, cambiamos a estatura. Ok. Aquí nos aparece de esta forma, pues podemos ver la campana de Gauss un poquito más formada y directamente en la media. Agregamos los valores. Okay. Bueno, la parte de aquí vendría siendo la frecuencia y la parte de aquí serían los rangos de la estatura. De igual manera, que para sacarla del peso, básicamente todas las gráficas serían igual, simplemente obviamente lo que va a variar serían los datos. Aquí ahora vamos a sacar lo que viene siendo el peso, frecuencia, aceptar, ok. Ok, aquí tenemos. Vamos a etiqueta de datos, los datos, y ahí los tenemos. Podemos checar que aquí la campana de Gauss está un poco más alta y delgada. Ok. Y pues básicamente así serían todas las gráficas antes mencionadas, solo que se interpretan de diferentes formas. Aquí tenemos todas lo que van siendo las gráficas. Aquí la de peso, y la de índice de masa corporal, que vemos que está un poquito más anchita la campana. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que nos dice realice los histogramas de la circunferencia de la cintura, la longitud del muslo y la anchura del codo, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Ok,
Pues aquí ya tenemos realizados lo que vienen siendo todos los ejercicios. De igual manera, los ejercicios se hacen de la misma forma que los ejercicios anteriores. A diferencia, como lo mencioné antes, simplemente lo que cambian son los datos y la interpretación que se le va a dar a cada uno. Pues obviamente podemos ver que sí son bastantes las diferencias. Aquí podemos ver el de la cintura. Y aquí podemos ver el del muslo, que podemos ver que aquí es una mayor cantidad de barras que en este. Igual es mucha la diferencia de lo que viene siendo la campana. Por ejemplo, en el al cuadrado aquí tenemos que en el muslo es 0.20 y en la cintura es 0.52. O sea que, pues, como vuelvo a repetir, los datos siempre van a cambiar, o sea, no van a ser los mismos. El procedimiento para realizar el histograma es el mismo, pero varía según los datos. Y aquí están todos lo que van haciendo las gráficas que nos piden en el ejercicio. 2.4.1 Gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. En el primer ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. En total son 40 datos. Y tenemos la tabla 2-2 que son del pulso de las mujeres y los rangos que tenemos aquí es 60-69 que tenemos con la frecuencia de 12, 70-79 de frecuencia 14, 80-89 con frecuencia de 11, etcétera. Bueno, aquí ya tenemos previamente realizada lo que viene siendo la gráfica de polígonos de frecuencia y vamos a proceder a realizarla en Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos previamente todos llenados. Para realizar lo que viene siendo la gráfica nos vamos a ir a gráficas de barra. Y a valores de una tabla. Vamos a tomarla simple y en variable de gráficas vamos a poner la frecuencia y en variable de categorías vamos a eliminar este que ya teníamos llenado previamente. En variables de categorías vamos a poner poner lo que viene siendo las marcas de clase. Listo. Y se va a quedar igual en símbolos y líneas de conexión. Ok, antes acabo de mencionar que las marcas para sacarlo de las marcas de clase se suman lo que vienen siendo lo de la cantidad de los pulsos y se divide entre 2 y es lo que nos da las cantidades de lo que vienen siendo las marcas de clase. Aquí le damos vamos a checar lo que viene siendo la etiqueta y aquí le vamos a cambiar se va a quedar gráfica de polígonos de frecuencia en mujeres. Vamos a aceptar.
aquí está nuestra gráfica de frecuencia. Igual si nos colocamos en los puntos, ahí nos marca lo que vienen siendo los valores, que son 12, y las marcas de clase, que son 64.5. Igual si queremos agregar lo que vienen siendo los valores para que quede un poco más claro, se los podemos agregar de igual manera. Y aquí quedarían de esta forma. Y así quedaría la gráfica de frecuencias del pulso de las mujeres. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el ejercicio, que nos dice que la siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos y crear la tabla y realizar la gráfica. Bueno, esta viene siendo la tabla. Y esta viene siendo la frecuencia. Esta viene siendo la frecuencia relativa. No, perdón, aquí está mal. Aquí simplemente viene siendo frecuencia. De esta forma. De esta forma quedaría nuestra tabla con los pulsos de los hombres y nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Igual vamos a realizar la tabla en Minitab. Ok, otra vez nos vamos a gráficas, gráfica de barra. Cabe mencionar que de igual manera tengo todos los datos que se van a utilizar en este tema. Bueno, en el punto 2.4.1 para sacar lo de la gráfica de frecuencia solo se utilizan las marcas de clase y las frecuencias. La frecuencia relativa y el pulso son para otros ejercicios y otro ejemplo. Seleccionamos cuenta de valores únicos. Vamos de nuevo, gráfica de barras, valores de una tabla simple, y aquí vamos a cambiar porque es la frecuencia de hombres y las marcas de clase de hombres. Ok, vamos a cambiar la etiqueta. Y nos va a quedar de la siguiente manera, de esta forma. Igual si le ponemos el cursor en los puntitos, igual nos va a salir lo que van siendo los valores. De igual manera se los podemos agregar para que quede un poco más claro y que estén más visibles. Y así quedaría nuestra gráfica de polígonos de frecuencia del pulso de los hombres. Ahora pasaremos al siguiente, que este viene siendo un ejemplo. Bueno, nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres
construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Las frecuencias relativas se refieren a los porcentajes, y para sacar el porcentaje, pues obviamente tenemos que sacar la frecuencia, multiplicarla por 100 y dividirla entre los 40 datos que nos marcan los pulsos. Aquí yo igual tengo previamente realizada la gráfica y vamos a proceder a realizarla en Minitab. Bueno, en este caso vamos a irnos a gráficas, gráfica de barras, igual valores de una tabla. En todos los procesos se van a utilizar lo mismo, lo que vienen siendo los valores de una tabla, y en la columna de valores van a ser siempre simple en este caso. Bueno, en este caso vamos a eliminar esto y vamos a elegir frecuencia. Ok, aquí me confundí un poquitín. Ok. Vamos a gráficas, gráfica de barra, de una tabla simple, y aquí vamos a borrar los datos que ya están y vamos a elegir frecuencia relativa en las variables de gráfica y lo que viene siendo las marcas de clase. De igual manera vamos a cambiar lo que vienen siendo las etiquetas y vamos a poner de gráfica de polígonos de frecuencia relativa en mujeres. Vamos a aceptar y nuestra gráfica quedaría de esta manera. Vamos a agregar los datos, bueno, los valores, perdón. Y aquí están más. Y aquí le cambiamos frecuencia relativa. Vamos a ponerle porcentaje de frecuencia relativa. Bueno, en sí en este caso no es tan necesario poner los datos, yo simplemente lo pongo para que sea un poquito más claro, porque de igual forma te los está dando de este lado, del lado izquierdo de la gráfica. Pues básicamente te está poniendo todo lo que vienen siendo los datos. Por ejemplo, aquí tenemos el 30 y aquí está el 30, 35 y aquí está el 35 y sucesivamente. Pero igual creo que con esto nos podemos guiar un poquito más con respecto a dónde se encuentra cada dato o qué representa cada uno de los puntitos que están aquí. Y si le damos en el punto nos sale las marcas de clases de 64.5, los valores es de 30 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Y vamos a ver, nos podemos dar cuenta que las gráficas pues son iguales, a excepción de los datos que no están marcados aquí, pero las gráficas están idénticas.
Procedemos con el siguiente ejercicio. Que nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear la tabla y realizar la gráfica. Bueno, aquí es frecuencia relativa. Este viene siendo la tabla y los porcentajes. Como ya lo comenté antes, los porcentajes salen de la frecuencia multiplicada por 100 y dividido entre el número de datos, que son 40. En este caso ya tenemos la gráfica realizada y procedemos a realizarla también en Minitab. Nos vamos a gráficas, gráfica de barra, valores de una tabla simple y borramos los datos que ya tenemos previamente seleccionados para agregar los nuevos datos, que vendría siendo la frecuencia relativa de hombres y la marca de clase de hombres. Cambiamos la etiqueta, frecuencia relativa, aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia relativa. Y vamos a ponerle aquí porcentaje de frecuencia relativa en hombres, que estos vienen siendo los porcentajes. De igual manera, para que quede un poco más claro, le agregamos la etiqueta de datos y queda de la siguiente manera. Y así quedaría nuestra gráfica de polígonos de frecuencia relativa en hombres. Si checamos la que tenemos en Word, vemos que está igual. .2.4 es gráfica de ojiva. En el ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Bueno, estos vienen siendo los datos, que son 40 datos de el pulso ya se viene siendo la gráfica de ojiva, que ya la realicé previamente. Y ahora pasamos a Minitab para ver cómo es que se realiza esta gráfica. Bueno, para realizar esta gráfica obviamente tenemos que sacar las fronteras de clase y lo que viene siendo las frecuencias. Las fronteras de clase viene siendo el límite superior de cada dato. Por ejemplo, vamos a ver de este lado, si tenemos acá la barrita. Bueno, al parecer creo que no. Bueno, lo que viene siendo las fronteras de clase se toma de los valores de la frecuencia, que viene siendo, por ejemplo, 50, 59, 60, 69, 70, 79, y se toman los valores límites, que en este caso son 59.5, 69.5, etcétera. Bueno, para realizar la gráfica nos vamos a ir a gráficas,
En este caso van a ser gráfica de barras. Vamos a poner valores de una tabla y vamos a elegir simple. Le damos a aceptar. Y en este caso vamos a borrar los datos que ya tenía yo previamente realizadas las gráficas. Y vamos a elegir en variables de gráfica. Se elige la frecuencia. Ok, en variables de gráfica vamos a elegir frecuencia y variables de categoría se eligen las fronteras de clases. Nos vamos a la opción. A mí la primera vez que realicé la gráfica me salían con las barras completas, o sea, no me salía la ojiva ni los puntitos, pero era porque no le había editado en lo que vienen siendo los datos. Y para eso pues nos vamos a meter acá donde dice mostrar datos, y a mí me aparecía solamente aquí en barras y así simplemente. Entonces vamos a quitar lo de barras y le ponemos símbolos para que salgan los puntitos de cada marca y línea de conexión. Le damos a aceptar. En etiqueta le vamos a poner gráfica de ojiva, mujeres. Le damos a aceptar, y así es como quedaría nuestra gráfica. Igual le podemos agregar lo que vienen siendo los valores, las etiquetas de datos, y aquí lo tenemos un poquito más claro. Aquí está las fronteras de la clase y las frecuencias. Aquí lo tenemos perfectamente. Ok, entonces así quedaría nuestra gráfica de ojiva. Pasamos al siguiente, que viene siendo un ejercicio igual de gráfica de ojiva. Nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, esta es la gráfica como me quedó previamente, que ya la había realizado. Y ahora vamos a proceder a realizarla en Minitab. Bueno, a mí me gusta poner los datos, obviamente separarlos para saber cuáles son los datos de las mujeres y cuáles son los datos de los hombres, y que no haya ninguna confusión, pero igual me gusta dejarlos en la misma hoja de Minitab para no estar cambiando de una hoja a otra. Bueno, igual nos vamos a ir a gráfica de barras, valores de una tabla simple, y vamos a borrar nuevamente. Aquí vamos a elegir la frecuencia de hombres y las fronteras de clase de hombres. Aquí ya no es necesario moverle a nada porque esto se queda de igual manera, o sea, no se regresa, simplemente barras. A la etiqueta ahí sí le vamos a cambiar porque estamos haciendo la gráfica de ojiva de el pulso de los hombres. Vamos a aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica. De igual manera podemos
agregar las etiquetas de datos para que esté un poquito más clara. Y de esta forma nos quedaría. Ok. Marca 0. Ok, a ver aquí. Fronteras, ahí nos aparecen ya. No me estaba apareciendo lo que vienen siendo los valores, pero ya. Y nos vamos a ir otra vez a Word para ver que la gráfica nos quedó igual que la que tenemos en Minitab. 49.5, tiene 0, 59.56, 69.522, 69.531, 89.539 y 99.540. Y de igual manera aquí tenemos 49.50, 59.56, 69.522, 79.531, 89.539 y por último 99.540. Entonces así quedarían nuestras gráficas de ojiva. Bueno, en el punto 2.4.3, que es la gráfica de puntos, en el ejemplo nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Los datos vienen siendo los siguientes que aparecen en esta imagen. Y nuestra gráfica de puntos quedaría de esta manera. Para proceder a hacer la tabla tenemos que usar Minitab. Yo ya tengo los datos agregados. Y para hacer la gráfica nos vamos a ir a gráficas, gráfica de puntos, vamos a seleccionar la de simple, aceptar, y como yo ya lo había hecho, la última gráfica me aparece con el pulso de los hombres. Vamos a elegir pulso mujeres y pues en las etiquetas vamos a poner gráfica de puntos de pulso de mujeres. Le damos a aceptar y la gráfica quedaría de la siguiente manera. Bueno, si vemos aquí, si nos colocamos en los puntitos, nos sale en qué fila se encuentra cada dato, cada uno de los datos que están representados aquí por los puntos. Por ejemplo, en el primero dice que se encuentra en la fila 4, que es el valor de 60, y dice en la fila 29 y fila 35. Y estos valores son los que se encuentran en la clase de 59.5 a 60.5. Y así están marcados cada uno de los valores representados. Obviamente aquí tenemos un número mayor de valores que vienen siendo 9 valores, que vendría siendo la moda, ya que es la de mayor frecuencia. Y así es como quedaría nuestra gráfica de puntos. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Y nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, acá tengo ya cómo quedó la gráfica. Esta vendría siendo la gráfica.
Y de igual manera ya tengo yo los datos capturados, que vienen siendo 40 datos en total. Aquí los tenemos, son 40 datos al igual que en el pulso de las mujeres. Y de igual manera nos vamos a ir a gráficas, gráfica de puntos, aceptar, y aquí vamos a borrar esto y le damos doble clic al pulso de los hombres. Aquí le damos en aceptar y aquí nos quedaría la gráfica de esta manera. Aquí están los valores que son de 55.5 a 56.5. Aquí están los valores de 59.5 a 60.5 y sucesivamente, de 63.5 a 64.5, de 67.5 a 68.5. Y como podemos ver, en el de 63.5 a 64.5 y de 59.5 a 60.5 serían dos modas, ya que ambas se repiten con la misma frecuencia. Y así quedaría nuestro ejercicio de la gráfica de puntos. Bueno, para finalizar con esta presentación, tenemos lo del nuevo proyecto. En mi caso, planteo que este proyecto está enfocado en la frecuencia de las edades de las personas que van en busca de empleo. No estoy muy familiarizada con los procesos de producción, ya que la mayoría de mis empleos han sido administrativos. Me ha tocado ver cómo todos los días muchas personas van en busca de una oportunidad de empleo, pero muchas veces no son contratados, ya sea porque son muy mayores o muy jóvenes y no cuentan con la experiencia necesaria. Me he tomado la tarea de llevar un registro de las últimas 2 semanas y capturar las edades de las personas que han ido en busca de empleo, y así poder determinar las frecuencias y marcas de clase de un total de 30 datos, que son los que se han capturado hasta el momento. Bueno, entre las edades, tomé las edades de 18 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59, porque el mínimo de contratación muchas veces está en 45 a 50 años o 55 máximo. Bueno, aquí saqué lo que viene siendo la frecuencia relativa y la frecuencia de cada una de las edades y lo que viene siendo las marcas de clases, para así con ello poder realizar una gráfica de polígono. Y la gráfica quedaría de esta manera. Probablemente este no sea como un proyecto en sí, pero igual estaría bueno tomarlo en cuenta, porque igual tiene que ver mucho las edades con las personas que buscan empleo, ya que la mayoría de las personas que duran menos en los trabajos, la mayor parte de las veces es gente joven. Las personas mayores siempre tienden a durar más en los empleos que las personas jóvenes. Quizás sea por el hecho de que no en todos los lugares les dan la oportunidad de poder trabajar. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.